Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están convencidos de lo que dicen, hermanos? Bueno, nos alegramos, hermanos, en la presencia del Señor, porque estamos con vida. Y, hermanos, porque tenemos el privilegio y la bendición del Señor de estar en el culto, en la casa de Dios. Yo lo considero, hermano, como un privilegio, porque hay mucha gente que desea participar en los cultos del Señor, escuche, y ser parte de la recepción, puedo decir, de esa bendición en el culto, pero no lo pueden recibir, ni tampoco pueden estar en un lugar donde se adora al Señor. Y mucha gente quiere, pero no pueden, no tienen ese privilegio. Y usted y yo tenemos esa bendición, ese privilegio y esa gracia de parte de Dios. Así que esta noche, mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Mejor una hora acá, 2 horas acá, que fuera de los caminos del Señor. Antes de leer el texto, hermano, yo estoy bien alegre porque mi hermana Lilian la tenemos en casa esta noche y le damos la bienvenida. Qué bonito, hermana. Sí, ha sido un deseo tenerla siempre aquí. Y hoy que haya venido la hermana, aquí es una bendición que la tenemos. Y esta noche Dios tiene una palabra para ustedes, hermanos, para la iglesia local. Quiero que abran la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9. Busquen el versículo 27. Gloria al Señor. Mateo 9, 27. Yo creo que Dios puso en mi corazón una palabra para ustedes. Por eso es que quisiera que no me gustaría ver a nadie platicando esta noche acá. Me gustaría verlos atentos acá. Atentos para que pueda recibir una palabra y pueda llevársela a su corazón y el Espíritu Santo pueda usar esa palabra en su vida. Si usted está distraído va a perder la bendición. Si usted tiene otras cosas, lo siento mucho, pero Dios no puede orar así si usted no le permite a Dios. Si usted no es educado, si usted no es respetuoso con la palabra y con el predicador que tiene enfrente, si es muy respetuoso al respecto, usted va a perder la bendición del Señor. Quiero invitarlo a escuchar esta noche esta predicación. Mateo capítulo 9, verso 27. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Ore para que Dios le pueda dar una palabra a su corazón. Más que su corazón pueda estar dispuesto para recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, es el momento de una predicación. Es el momento, Señor, que estoy delante de mis hermanos para compartirles tu palabra y ruego tu bendición sobre mis hermanos. Que el Espíritu Santo tome esta palabra, la ponga en el corazón y en las áreas de necesidades de la iglesia y haga germinar esta palabra cual semilla. Y que tu pueblo, Señor, sea edificado y que esto, Señor, sea algo que marque la vida de la iglesia. Si es posible, que recuerde siempre la palabra que tú le diste esta noche a tu iglesia. Padre, pido que esta palabra, que en el tiempo de la prédica el Espíritu Santo haga sanidades, toque corazones, haga liberaciones, rompa cadenas, haga restauraciones, haga liberaciones. Que en el tiempo de esta palabra la presencia de Dios se mueva sobre su iglesia. La presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo se mueva sobre la congregación. Y que la congregación esté recibiendo la unción del Señor a través de su palabra. La bendición poderosa del Espíritu Santo, aleluya, a través de la palabra que está entrando al corazón, hasta lo más profundo de la vida de las personas y le llegue a sus necesidades. Padre, no permitas que el enemigo robe una semilla de esta palabra en los oyentes. Que cada oyente de este lugar esté protegido con tu presencia, guardado en el hueco de tu mano, para que el enemigo no le robe la semilla, no le robe la palabra, y pueda así no solo
venir a este lugar, sino venir a edificarse y llevar algo que Dios tenía en el altar para esa persona. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, quiero predicar esta noche bajo una pregunta. ¿Ya conoces tu necesidad? Bajo esa pregunta. ¿Ya conoces tu necesidad? Hermanos, es muy fácil creer que uno sabe lo que necesita y de esa manera saber también que estamos pidiendo a Dios conforme a esa necesidad o respecto a esa necesidad que tenemos. Es muy fácil pensar eso. Porque cuando uno tiene una necesidad, hermano, lo primero que hace es, como ya la conoce, la descubre, sabe, se siente aquello de dentro. Entonces lo que hace uno es ponerle en manos de Dios. Y ya uno se siente bien porque ya tiene sus cosas puestas en la mano del Señor. Porque ya sabe que Dios va a obrar. Pero hay otros casos, hermano, hay otros casos donde las personas tienen otras necesidades diferentes a las que están presentando a Dios, diferente a aquellas por las cuales están orando y que saben que tienen allí y que quieren que Dios se las solucione y que Dios les responda y les bendiga. Hay unas allí por las cuales no se trabaja, por las cuales no se ora, por las cuales no se lucha, por las cuales no se hace nada. ¿Por qué? Porque como que no son reconocidas en nosotros mismos. O como que hace falta algo para conocer cuáles son las necesidades que tenemos a veces. Y a veces aquellas que nos llaman más la atención, aquellas como que nos tocan más en nuestro corazón, son las que como que están en la entrada de la puerta, puedo decirles que son las que nosotros creemos que son las necesidades que tenemos. Como que dicen, esto es mi necesidad. Y entonces de esas hablamos. De esas le contamos a la gente, las necesidades que tenemos le contamos a la gente, le contamos a Dios y creemos que son nuestras necesidades porque son las cosas como que nos tocan más. Pero se ha visto también, hermano, y el testimonio de mucha gente es que muchos no sabemos cuáles son en sí las necesidades que necesitan ser atendidas por nosotros mismos y aún por Dios. Y son las que posiblemente son las de mayor necesidad en nuestras vidas y que deben de ser atendidas urgentemente y que no deben de dejarse al olvido, al descuido, o que se solucionen, como alguien dijo por allá, el tiempo lo arregla, el correr de los años soluciona problemas. No, muchas veces no, más bien los empeora y las cosas se hacen más grandes. Por ejemplo, una deuda, que uno piense, que la olvide y diga uno, esto se va a arreglar. No la mire ese mes, no trate ese asunto el año que viene, el próximo año, y relájese y póngase tranquilo y agárrese después, que le van a dar un susto, que si no está bien agarrado le puede dar hasta un infarto, puede asustarse. Y hasta ese momento puede comenzar a decir, ¿por qué no lo vi a tiempo? O era consciente de ello, pero me dormí en mis laureles. Creí que no iba a ser de tanto impacto, pero verdaderamente me ha sacudido. Entonces, amados hermanos, así hay casos en la vida de las personas que atienden algunas necesidades sobresalientes, aquellas que de alguna manera le llaman la atención a las personas. Pero hay otras cosas que están allí que la gente las ha olvidado. Como no se sienten mucho, como que no nos comprometen, entonces la gente se olvida. Pero a la larga, esas cosas le pueden hacer mucho daño. Entonces, esta prédica, esta noche, le va a traer a usted también un consejo. ¿Recuerda el tema? Ya conoces tu necesidad. Porque algunas veces puede ser que estemos haciendo otras cosas fuera de lo que verdaderamente debemos estar haciendo. El caso que veo aquí en la Biblia, el caso de dos ciegos, ellos conocían su necesidad, una necesidad grande. Ellos eran conscientes de una necesidad que había en su vida.
¿Y cuál era la necesidad de ellos? Necesitaban mirar. Eran ciegos. Una necesidad grande en sus vidas. Ciegos de sus ojos. Ellos querían ver. Esa era su lucha, ese era su sufrimiento, ese era su trabajo, esa era su necesidad, ese era su todo. En la primera oportunidad que se conectan con Jesús fue un grito de alarma. Señor, esto es mi problema. Señor, esta es mi necesidad. En otras palabras, ya la conocían, ya la habían detectado, sabían en verdad cuáles eran sus necesidades o qué eran las necesidades que tenían en su vida. En base a ello, yo creo que esta gente procuraba, hermano, de alguna manera, algo hacían ellos. Su preocupación era querer ver, querer mirar. Creían que Dios podía hacerles un milagro, que Dios podía ayudarlos. Y en el momento que se presenta la oportunidad para presentar peticiones, para clamar y pedir una respuesta, fueron al grano, como dicen. En otras palabras, esta es mi necesidad. Y el Señor estuvo allí para obrar. Pero hay otros casos en la misma Biblia donde la gente se presentó por un problema ante Dios, por una necesidad. Y cuando Jesús obró en otra dirección y le hizo otras cosas maravillosas. Y se dieron cuenta hasta después que su necesidad no era aquello por lo cual estaban luchando, por lo cual andaban allí, sino que Dios, que conoce los corazones, les ayudó y les hizo ver dónde estaba esa necesidad, los socorrió y los levantó. Pero en el caso del texto que yo tomé esta noche para leérselo a ustedes, es que dos ciegos reconocen su ceguera, su necesidad, y de esa manera se dan hacia Dios. Dios, esto es. En verdad, esto es. Hermanos, la gente tiene muchas necesidades. Y en orden de prioridad de las necesidades de la iglesia, de los hijos de Dios, yo les quiero mencionar algunas cuantas, que son necesidades que hay en la vida del creyente y que deben estar cubiertas por la presencia de Dios, que deben estar puestas en las manos de Dios, que deben de ser atendidas por el Señor, que deben de ser de alguna manera puestas en la mano de Dios. Bueno, enfrente, en nuestra vista, Señor, esto es lo que necesito. Necesidades en términos de prioridad, por ejemplo, una de las necesidades grandes que un cristiano puede tener, hermano, voy a mencionarle así, en esta forma para que lo entienda bien, es estar bien con el Señor. Que el cristiano se dé cuenta que es una necesidad en su vida grande, necesidad de estar bien con Dios. Si usted no reconoce eso como necesidad en su vida, entonces está perdiendo el tiempo. Si está atendiendo otras cosas en su vida y no le interesa su vida espiritual, no le interesa su estado con Dios, entonces, ¿qué está haciendo? Está perdiendo el tiempo, está perdiendo las oportunidades. Si anda solo paseando, si anda solo dando la vuelta, si anda solo allí en el ambiente de la coinonía o la comunión de la iglesia, en el ambiente del ágape de la iglesia, pero no está verdaderamente viviendo aquello, y lo sabe y lo entiende, que solamente anda por ahí paseando, el tiempo lo está perdiendo. El apóstol Pablo nos llama al respecto y nos dice, en Efesios capítulo 5, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros no debemos perder el tiempo nunca respecto a estar cubiertos con el poder de Dios y con esa necesidad atendida en nuestras vidas de estar bien con el Señor. Que me falte cualquier cosa como cristiano que soy, que me falte el alimento en la refri, que me falte el desayuno, que me falte dinero, que me falte lo que sea, pero que yo esté seguro que Dios no me falta en el corazón, que estoy seguro que no me falta Dios en mi relación bonita con Él, que estoy seguro que Dios está allí conmigo. Yo creo, hermano, que solo el conocimiento de eso, el sentimiento de ello, el experimento de eso en la vida, le llena la vida al creyente, le satisface sus necesidades
lo hace sentirse lleno, convencido, y estoy seguro que eso le traerá, por esa fe que siente, le traerá alegría, le traerá gozo, le traerá poder de Dios en su vida, seguridad de que no importa, Dios, que hoy no tenga esto. Es cierto que tengo necesidad, Dios, de estas cosas, pero no me faltas tú. Si estoy contigo lo tengo todo, lo demás es pan comido, Señor. Como dice Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. La base principal aquí es estar bien con el Señor, es estar bien con Cristo en el corazón. Que Cristo sea la base del creyente. Usted puede decir, pastor, pero ¿por qué dice esto? Y es que no somos cristianos nosotros. ¿Y en qué es que estamos? Le hago esto porque se transforma en mucha necesidad, en necesidad de mucha gente. Hay mucha gente, hermano, que no está con esa necesidad cubierta en su vida. No están bien con el Señor. No están bien metidos con Dios. Entonces, una necesidad es, en la vida del creyente es, hermano, estar en armonía con el Señor, en una relación maravillosa con Dios, en intimidad con Dios, que es lo que Dios busca. Si algo busca Dios de la iglesia, o en la iglesia, si algo busca Dios en nosotros para con Él, es, hermanos, sobre cualquier otra cosa, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra relación con Él, nuestra comunicación con Él, nuestro apego, nuestro acercamiento hacia su presencia. Por eso murió Cristo, por eso se dio el Señor, por tenernos tan cerca, y para que el ser humano, y especialmente la iglesia que se ha levantado para Él, viva en comunión con Dios, en relación íntima con el Señor, en amor con Dios, en intimidad con el Señor. Ahí comienza todo. Y es necesario que el creyente tenga esa área cubierta. Si es cristiano, si es un hijo de Dios, y póngale que no esté comprometido con Dios, pero todo el mundo debe conocer que la necesidad más grande que el ser humano tiene es la de estar cerca del Señor. Esa es una necesidad grande, hermano. Hay otras necesidades, aparte de estar en esa relación íntima con Dios, que es una necesidad de nuestra vida, y algo que el creyente debe aspirar continuamente en su corazón, de estarle agradando a Dios por encima de lo que sea. Que puede tener pobreza, puede tener enfermedades, puede tener pruebas, dificultades, pero si esa relación, esa intimidad, eso cercano con Dios, ese amor, ese apego ante Dios está allí, hermano, si eso está allí, con esto me muero, con esto me voy. Si solo esto debo tener, pues gloria al Señor. Como dice aquel hermoso texto, ¿de qué le aprovecha al hombre, si se gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Entonces, lo básico es que tengamos cubierta esa necesidad en nuestra vida, de que Dios está allí con nosotros y que nosotros estamos con Dios. Es una necesidad. Saber que esa es una necesidad grande en nuestra vida. Es la primera posibilidad, la principal en nuestros corazones, de estar bien con el Señor. Cuando usted escucha lo del primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, lo amarás con tu mente, tu corazón, tu fuerza y tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento, sobre todas las cosas. Habla de que es una prioridad, es prioridad máxima en la vida del creyente, estar entonces, hermano, en esa intimidad de amor con el Padre. Le mencionaría esa como mencionarle la número uno. Esa no es la última, la número uno en nosotros. 2, tenemos familia. Necesitamos tener a nuestra familia en Dios. Entre los años van pasando y van creciendo los hijos, las necesidades de ellos van cambiando. La dinámica de trato de los padres es diferente a como cuando trataba a un niño. Eso viene cambiando cada año, en cada etapa de la vida de un hijo. Viene cambiando, hermano, la dinámica de trato entonces de los padres. Y con la presión de este mundo, cómo está aumentándose en tanto conocimiento, en tanta locura, en tanta presión, en tantas ofertas del mundo, el reto para nosotros los padres de familia hacia nuestros hijos cada día y cada mes, cada año, es más grande, es diferente y es más grande. Por ejemplo, yo veo cosas y actitudes, palabras, movimientos, gestos de Jesús Emanuel, que no se los mire cuando tenía 1 año, 2 años, 10 años, 11 años.
es diferente, yo estoy en otra posición ahora. En otra posición. Entonces, como padre, es una necesidad de que mi hijo esté bonito y bien en las cosas del Señor. Y que no solamente él sepa que soy cristiano, que soy pastor. No, sino que debo de trabajar por él, algo debo de hacer. Entonces, otra necesidad mayor para un hijo de Dios es saber que necesita urgentemente tener a su familia en los caminos del Señor. Es una necesidad de que nuestra casa no se pierda. Una necesidad dándonos cuenta nosotros qué sucede la gente que está sin Cristo y qué significa vivir sin Dios en el alma, en el corazón, en el espíritu. Y qué significa que nos despidamos de este mundo y que nuestra familia se quede sin Dios. O qué significa tener hijos sin Cristo, familia sin Cristo. Nosotros tomamos el ejemplo y decimos, ¿cómo estaba yo cuando estaba sin Dios? Y ahora viene mi familia. Entonces, otra necesidad, hermano, que así como Dios me ha levantado a mí, que levante a mi familia. Esa es una necesidad que tenga yo como en la puerta, en la entrada de puerta de la casa, en la entrada de la puerta del templo. Que mi casa le sirva al Señor. Una necesidad detectada, una necesidad activa y consciente en mi vida, de que como padre que somos responsables de sus hijos, de esa familia, responsables de esa casa, responsables de esa familia, de ver su casa en las cosas del Señor. Y tenerlo como una necesidad consciente, como una prioridad de las grandes de nuestra vida. Y aparte de ello, no solamente reconocerla o entenderla, sino trabajar por ello y luchar por ello. Porque hay mucha gente que esas dos cosas no les interesan. Que posiblemente conozcan esa necesidad, la ausencia del Espíritu Santo en su vida, la ausencia de la presencia de Dios, la ausencia de intimidad o de agradarle al Señor. Tal vez conozcan eso, pero no hacen nada por eso. El tiempo se les pasa, los años se les pasan y no hacen nada por ello. Se dan cuenta del estado de su familia y como que no les interesa, no les importa. El tiempo va pasando y como que hay que Dios los agarre en su momento. Y comenzamos con el montón de excusas. No, hay algo que cada uno puede hacer. En la responsabilidad que tenemos como padres de familia, hay muchas cosas que Dios nos pide y nos exige que hagamos a favor de los hijos, que hagamos a favor de la familia. El gran papel que tienen los padres de familia con respecto a sus hijos para guiarlos a Dios. El gran papel que nosotros tenemos que debemos desempeñar, que nuestros hijos caminen en los caminos de Dios. Somos responsables nosotros. Aunque tus hijos tal vez ya se le hayan crecido, hermano, y no estén bajo su cobertura por la edad que ya pasó a una edad de adulto. Pero si están ligados a su sangre, debe ser un deseo, una necesidad consciente en nuestra vida de que esa gente venga a Dios, pero no solamente el sentir la necesidad, ni nuestra oración consciente, activa, sino también algo que podamos hacer nosotros, trabajar por ellos. ¿Qué puedo hacer por alguien que es de mi familia? Que yo quiero que venga a los caminos de Cristo también. Esa es esa segunda necesidad, hermano. Vienen otras necesidades como el suplir las necesidades de la casa. Cuando el padre de familia trabaja y necesita dinero y anda buscando la forma como se alimenten sus hijos, entonces se desvela, que hay padres que hasta lloran cuando no tienen trabajo, cuando no tienen dinero, cuando no pueden suplir unas necesidades, cuando no pueden ir a asistir a una cita médica porque no tienen dinero para ir a esas citas médicas. ¿No les ha pasado eso a usted alguna vez? Porque bíblicamente no son los hijos los que deben proveer para los padres, sino los padres para los hijos, dijo el apóstol Pablo. Entonces es una responsabilidad que debe tenerse, hermanos, consciente en la vida nuestra. Activa en nosotros. No solamente pensar y ser consciente de ello, sino ante los ojos de Dios hacer algo al respecto con Dios. Y también nosotros darnos, ¿qué más puedo hacer por ese hijo que ya no está en la casa? O por ese que tengo en la casa, o por esos que están en la casa, los que ya no están. ¿Qué más puedo hacer como padre de familia? Hablando de las parejas, ¿qué puede hacer un esposo por la esposa? Esposas desanimadas espiritualmente, o esposas que no conocen a Jesús, o viceversa. Esposos que no conocen a Cristo, o que están apartados de Dios, y esposas consagradas para Dios. Puede ser que hayan algunas que no les interese, que tengan una fe súper especial, entre comillas. Dios va a tratarlo, ya Dios sabe, Él va a hacer la obra. Pero ¿qué está haciendo? Entonces le estoy hablando de unas 3 necesidades. La necesidad, reconocer la necesidad de estar con Dios.
Reconocer y vivir aquella necesidad ante los ojos de Dios de que nuestra familia venga a Cristo. La necesidad de provisión, de proveer para la casa. Y existen otras como la salud, como cuando un hermano tiene una enfermedad, cuando está enfermo y lo considera una necesidad urgente y se cuida. Yo, por ejemplo, la gente que vino a ayunar hoy, escuchaba un testimonio de alguien de las hermanas que cuida su organismo, cuida su cuerpo y procura la atención de su salud sobre su cuerpo. Eso es de Dios, eso es de Dios. Hay gente que dice, no, ahí me va a sanar el Señor. No, preocuparse por la salud también. Sabe que algo hay en su vida, una necesidad en su vida, trabajar por ello. El asunto de la salud, hermano, es de Dios, hermano. Y Dios quiere tenernos sanos, pero también debemos nosotros preocuparnos. Entonces hay un problema de salud en el cuerpo, en la vida, hay que preocuparse por ello también. Sí, Dios conoce todas las cosas, pero también es necesario que usted provea para su propio cuerpo, porque a otra gente le aplica buenos consejos y le aplica hasta pastillas y cosas, ¿y por qué usted no se aplica tratamiento para su vida? ¿Será malo eso? Eso no es malo, hermano. Tratarse, cuidarse, eso no es pecado. Hay gente que no busca médico porque dice que eso es del diablo. Y le ponemos nombre a las cosas. Y una necesidad podría ser eso. Pero hay otras necesidades, hermano. Y mucha gente podría estar consciente de sus diversas necesidades. De sus muchas necesidades. Otros posiblemente no. Y andan como niños, como que nada, como que están fuera del planeta. Andan disfrutando cualquier cosa y no son conscientes de la realidad que están viviendo. Hay otro problema. Ahora, cuando no se detecta eso, cuando no se sabe lo que está pasando, hermanos, se pueden perder muchas grandes bendiciones. En la Biblia, respecto a la petición de Dios, dice, no recibís porque no pedís. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Son conscientes de sus necesidades, pero no les importa, ahí dejan aquello. Dios, tú sabes todo de mí. Yo he escuchado esas cosas. El Señor lo sabe todo. No se preocupan. Bueno, si esa es la fe de ellos, pues, pero yo creo que debe de arreglar ese asunto. Yo creo que un hijo de Dios debe ser ordenado en sus cosas. Y yo creo que si alguien ama a Dios, hermano, y lo tiene como padre, es como aquel buen hijo que es bien comunicativo con su padre y le comunica todo lo que está pasando. Y con Dios, ¿por qué no hacemos que Él es nuestro Padre Celestial para atendernos? No podemos negar eso. Muchas veces entonces, hermano, somos conscientes de nuestras necesidades y sabemos, pero las dejamos ahí, no nos interesa, no nos importa, no trabajamos por ello, no hacemos nada por ello. Hablando de la primera necesidad, de estar consagrado, de estar bonito para Cristo, de estar bien para el Señor. Hay gente que está consciente de su vida, que saben cómo viven, porque su conciencia no los engaña, más bien su conciencia los acusa y les señala su necesidad, pero no hacen nada por ello. Esa necesidad también, hermano, es reconocida por la gente. Fíjese, hermano, que es muy fácil que la gente se dé cuenta del estado espiritual de la gente. Ay, me daría pena que ustedes me miraran quebrado espiritualmente. Me haría vergüenza. Que miraron bien con Dios, después que miren todo raro. Es que mire, es que no se puede esconder, hermano. Usted puede imitar una vida cristiana bonita, pero usted no engaña a la gente, hombre. Usted no engaña a la gente. La corbata, dicen que puede engañar a alguien y decirle a la gente, es pastor o es un predicador. No, hombre. Una cosa es lo que mira la gente encima de la gente. Las apariencias engañan, hermano. Pero un fruto espiritual rápido es detectado. El primero que se da cuenta de su problema o de su caída o de su vida rara, de su distancia del Señor, es uno mismo. ¿Quién es el que se da cuenta en primer lugar del estado espiritual de uno mismo? ¿Quién es? Es uno mismo, uno siente lo que pasa, uno sabe. Pero cuando usted lo olvida, lo descuida, no le importa, se lleva la vida, así se va a quedar y va a perder un montón de cosas. Va a venir el Señor y se va a quedar. O se va a morir de pronto de un infarto, de algo de pronto, y se va a despedir sin haber aprovechado la oportunidad que tuvo para reconciliarse con el Señor. Hay gente que es consciente de su estado espiritual. Saben en su conciencia que su relación con Dios es un desastre. Saben que es una mentira la que están profesando en su vida y que están modelando. Son conscientes. Hermanos, nosotros somos conscientes de quiénes somos.
¿No se conoce usted a sí mismo? ¿No sabe usted quién es? ¿No sabe usted cómo vive con Dios y cómo anda con el Señor? ¿No se conoce usted? Cada quien sabe cómo está viviendo con el Señor. Y si su conciencia y su conocimiento y su mismo testimonio, y si el mismo Espíritu Santo, y si la misma palabra cuando se le predica o cuando le estudia la ley de las Escrituras, le revela y le dice: Dios te está llamando, arrepiéntete, conságrate, únete al Señor. Hermano, Dios le habla y le dice: ¿por qué no acercarse a Dios? Pero uno resiste al Espíritu Santo, no resiste a Dios, consciente de esa necesidad, de la ausencia del Espíritu Santo en la vida, de la ausencia de Dios en el corazón, y no hacer nada por ello. Mis amados hermanos, eso es grave, es un problema serio. Otro sí, también puede ser que no son conscientes, que piensan que todo está bonito con Dios. Y es necesario a veces hacer pistadas hacia adentro, el autoexamen de nosotros, examinarnos a nosotros mismos, que a veces no se hace eso. A veces somos predicadores de las demás personas. Hermano, hay gente, mire, si una de las virtudes grandísimas, yo le diría de cierta forma, que la gente tiene, es detectarle las faltas a otro cliente. Lo observa, lo mira y ya le pone el rayo X o le pone el escaneo, ¿el qué? Para escanearlo. Y ya dice: este me huele a... Yo escuché hace poco un testimonio donde alguien habló con alguien y sí, escuché ese testimonio donde en la entrada dijo: parece que usted está ausente de Dios, algo así. Pero después parece que usted me huele a Cristo, me huele a Dios. ¿Cómo que me huele a Dios? Yo le voy a decir una cosa: el testimonio de Dios, a menos que no tenga usted discernimiento de espíritu, o a menos que no tenga una percepción clara y bonita en su vida para no conocer a la gente. Usted conoce a la gente desde el momento que usted mira a la gente, interactuar con usted mismo, con otras personas, usted sabe quién es la gente. No es que conoce el corazón de las personas, pero su testimonio habla, su testimonio grita en las calles. Como aquel árbol que se conoce por su fruto. Usted no engaña a papá, ni a mamá, ni a su pastor, ni a nadie. Lo engaña de cierta forma, pero hay cosas que no pueden escaparse de la vista de la gente. Así que el primero en darse cuenta, su estado con Dios, es la persona misma. Pero también eso, hermano, está a la vista de las demás personas. La gente sabe a veces quiénes somos nosotros. La forma que vivimos, la forma que nos comportamos, las formas que hablamos, las formas que platicamos con la gente, la forma que hacemos conversaciones. La gente, hay gente tan inteligente, hermano, que nos está captando. Dice usted: estos 3 minutitos bastaron para que me dé cuenta quién es esta hermana, para que me dé cuenta quién es esta hermana. Uno puede decir: este me huele a Espíritu Santo, este me huele a mundo, esto me huele a azufre, dicen otros. No, la gente piensa que el diablo huele a azufre. ¿Quién lo ha olido? Esa es una teoría que por ahí han sacado. Entonces, hermano, no son conscientes de su necesidad, de su estado ante la presencia de Dios. No son conscientes. Y ese es un problema serio. Estar ciego enfrente de la muerte. Estar ciego enfrente de un problema de alto nivel. No ver el peligro. No darse cuenta en qué está. Yo creo que aquí la clave es necesaria. Entonces, para todos, hermano, la cuestión del autoexamen, donde el creyente se hace chequeaditas hacia su vida, donde nadie lo mire, nadie, ni le cuente a nadie, porque nadie anda contando todas sus cosas. Aquí cada quien es una cajita cerrada, cada quien es, como me dijo alguien por ahí, cada quien jala agüita para su molino. Yo como cajita al respecto, bien cerradito, blindado hasta de mí mismo. Y yo no sé si usted también blinda lo que hay dentro de usted, que nadie sepa nada. No sé cuántos remaches tiene para que... Pero si alguien sabe de la vida de uno, es uno mismo. Y entonces es necesario echar una vistada a esa cajita sellada. ¿Qué hay dentro de mí, Señor? Donde ni mi ser más cercano sabe, pero tú lo sabes, y yo quiero revisar qué hay en esta cajita.
Y cuando se mira hacia adentro, se hace un chequeo espiritual y se da cuenta con los ojos de Dios en su vida y con el discernimiento de la palabra que su vida no está bien. Hermano, venir a Dios y hablar con Él. Señor, esto está quebrado, Dios. Es un vaso quebrado. Qué lindo cuando lo conoce. Pero cuando no entiende eso, es un peligro fuerte. Por eso es necesario el autoexamen. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué estoy pasando adentro? Importantísimo saber, conocer nuestras necesidades. Y especialmente conocer cómo está, si está suplida aquella necesidad de estarle agradando al Señor. O si hay otra necesidad en mi vida, aparte de ella, como hijo de Dios, hermano, no tiene que morirse solo. No tiene que quemarse. Yo le diría, hay alguien que quiere responderle y solucionarle todas sus necesidades. Esa profunda, esa que es oculta, esa que es silenciosa, esa que es íntima en su vida, la cual usted podría estar completamente consciente. Necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Si la tiene como prioridad de trato ante la presencia de Dios. Señor, esto es lo que tengo. Esto es lo que me mata, Señor. Esto es lo que me confunde. Esta es mi mayor necesidad. ¿Qué es? Puede ser lo que sea. Puede ser una enfermedad, hermano. Puede ser un problema. Puede ser un secreto. Puede ser un cáncer. Puede ser un problema espiritual. Puede ser ausencia de Dios en la vida. Una vida que posiblemente ha mostrado siempre vida cristiana, pero se da cuenta que es un problema porque nunca ha sido cristiano. Es un problema serio. Entonces, esta noche yo sé que el Señor toca nuestra vida y nos está diciendo, yo creo que esta prédica, hermano, el objetivo de Dios con esta para esta noche es decirnos, el Señor que quiere ayudarnos. Tenemos un Dios poderoso para tratar nuestra vida, para alegrar nuestro espíritu y para hacer sanidades en nuestros corazones, para tratar con todos los problemas que tenemos. Como cuando algunas brigadas médicas vienen de otros países e invitan a algunos barrios, algunas colonias y le dicen, vengan, vienen de todo tipo de médicos para tratar todo el tipo de enfermedad que hay. Y se reúne aquel montón de gente en los centros comunales, en los templos, en algunos lugares, en algunas galeras. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a presentar su montón de problemas de salud que tiene para que los traten los médicos. Y miren, hermano, todos encuentran solución. Recuerdo que nos invitaron a un pueblo fronterizo. Nos invitaron a una campaña que de aquí fuéramos a predicar allá. Yo era el predicador que llevara a la iglesia. Yo me preparé con un grupo de evangelistas, predicadores, miembros de la iglesia, y nos fuimos y vamos a hacer gran culto. Y que en la propaganda del anuncio de la campaña yo anuncié, señores, estimado pueblo, hemos venido en el nombre del Señor aquí a visitarlo. Y Dios va a sanar, van a haber sanidades. Escucha lo que yo dije, van a haber sanidades divinas. Se van a sanar los enfermos, los paralíticos se van a levantar, los ciegos verán, que tienen problemas de cáncer serán sanados. Y anuncié sanidad esa noche, para esa noche, una campaña de sanidad divina en público. Hermano, ¿y cuál fue la respuesta del pueblo? Esa noche, hermano, se nos llenó, era en público aquello, y se llenó. Miren qué montón de gente. Yo feliz, hermano, feliz. Digo, esta noche algo va a pasar. Antes de predicar, encuentro un grupo de gente allá discutiendo cosas con los hermanos ahí. Y escucho que le dice alguien de ese lugar, a uno de nuestros hermanos. Le dice, toda esta gente viene a buscar sanidades, pero aquí no vemos ni un doctor nosotros. No hay ni una caravana de doctores, ni del otro país, ni de este país. Y entonces se nos engañaron, diciendo que esta noche van a haber sanidades y todo. Y aquí están un poco de enfermos, pero que andan buscando a los doctores y no hay doctores. No hay enfermeras, nadie anda de uniforme. Era bien fuerte. Y hermano, pues me tocó responderles a ellos y convencer a la gente que el sanador se llamaba Cristo Jesús. Ellos llegaron por sus enfermedades. Y entonces les explicamos que el doctor de doctores estaba ahí para tratar todos los problemas, dar la respuesta que necesitaban y sanar. Vieran, nos ganamos un montón de gente para Cristo en esa campaña. Y estoy seguro que Dios obró. Iglesia, lo que yo le quiero decir con estos ejemplos es que Dios tiene respuesta para todas sus necesidades. Mire, solo usted sabe lo que está viviendo en su vida. Y usted conoce la necesidad mayor de su espíritu, de sus emociones, de su alma y de su corazón.
Usted conoce más que nadie la necesidad de su familia, de su casa, de su vida, de su salud. Usted sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que le está robando la paz, qué es lo que lo tiene como en una zozobra y una preocupación. ¿Qué es lo que le llama la atención cada día y le quita la paz y le quita el sueño, le da insomnio y se enferma y lo tiene lleno de nervio? ¿Qué es lo que a usted lo está matando? ¿Qué es, si hay algo que lo está consumiendo, qué es lo que le está consumiendo su espíritu y su vida? ¿Qué está pasando en su organismo? ¿Qué está pasando en su cuerpo? ¿Qué está pasando en su pareja? ¿Qué está pasando en sus hijos? ¿Qué está pasando en su familia? ¿Qué está pasando en su vida espiritual? ¿Qué está viviendo? ¿Qué secreto hay? ¿Qué oculto tiene en su vida? Ya detectó, ya conoce lo que le está pasando. Esta noche, si usted no es consciente de lo que está viviendo, lo que está pasando, me gustaría, porque Dios está aquí esta noche, hay que aprovechar esa oportunidad. Me gustaría que cada quien se despierte, si es que está dormido en cierta área, en cuanto a sus necesidades. ¿Qué está pasando en usted? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás trabajando? ¿En qué estás invirtiendo tus energías, tu fuerza? ¿Será en la necesidad básica que tienes? ¿Estás haciendo otras cosas que tal vez no son las que tienes que hacer para responder a tus necesidades? Pero esta noche y siempre, la iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo disponible para edificarle su vida. Hermano, yo quiero decir esta noche, nunca olviden esto, manténgalo siempre allí. El Dios de nosotros es un Dios que vive y es real y existe. Yo no le sirvo a un Dios que no existe, yo le sirvo a un Dios real. Cristo vive, el Espíritu Santo vive, el Padre vive. Dios es el que hizo los cielos y la tierra, el que creó a la raza humana. Es un Dios real que hace milagros. Un Dios que bendice y que prospera también. Un Dios que responde a las necesidades. Un Dios que no te cobra por hacerte cosas. Y es más, un Dios que va a obrar sobre ti sin que tú obres para Él. En otras palabras, un Dios que obra sin que le ofrezcas cosas a cambio. Porque hay gente que si obra y yace, cree que Dios puede obrar y hacer. Como que vivimos a veces la teología de la retribución. Si me porto bien, yo recibiré. Y si no, no recibiré porque Dios me va a pagar de esa manera. Tú tienes un Dios que vive en su corazón lo que es misericordia, que te da cosas y te bendice por gracia, por misericordia, y no porque tengas que guardar la ley o hacer cosas para que Dios responda. Tienes un Dios que una de las cosas que mueven a Dios a edificar y a bendecir a su pueblo y a responderle a su pueblo es aquello cuando el hombre vive en una relación íntima con el Padre, en comunión estrecha, una relación linda con el Señor. Ahí estará Dios para responder a todas las necesidades de esa persona. Pero es tan lindo, es tan misericordioso, que nos ama a todos y a todos puede hacernos cosas. Pero si una de las cosas grandes que Dios quiere hacer en la vida del ser humano es atraer a la gente a Él y que las personas estén viviendo bien como el Señor. Pero quiero decirle, iglesia de Dios, Dios tiene respuesta a la necesidad de tu alma, a la necesidad de tu espíritu, a tu necesidad personal, a la necesidad de tu familia, o aquello que tal vez no lo haya descubierto en tu vida, pero una necesidad en ti. Él la conoce, Él lo sabe, y Él es misericordioso y poderoso. Te ama tanto que puede hacerte milagros y maravillas. Puede sanarte enfermedades, sanarte de dolencia, sanarte del cáncer, levantarte de la cama. Mire, hermano, yo porque aquí casi no doy testimonio de lo que sucedió en Jesús, pero viendo bien y pensando en lo que ha pasado en Jesús y lo que nosotros hemos visto, a Jesús en el Catarino Rivas me lo han declarado muerto ya. Ahí me han mandado a arreglar la casa, me han mandado a buscar los ataúdes. Ahí me han mandado a arreglar las casas porque ya Jesús médicamente se nos fue, y de pronto el niño ahí está de vuelta. Yo he visto la mano de Dios con ese cipote. Milagro de vida. Iglesia de Dios, esta noche tienes que recibir una bendición de Dios, tienes que romper algo en el nombre de Jesús, tienes que romperlo. Si algo que tiene que romperlo, rómpalo esta noche.
que Dios como que está hablándonos de la fe esta noche. Tienes que confiar en tu Dios. Tienes que venir a Él. Tienes que hablar con Él. Presentar a Dios tus necesidades. Estar consciente de tus necesidades. Y tienes un Dios que te va a responder. El Dios va a hacer cosas grandes. Yo no te estoy hablando jueguito, ni te estoy entreteniendo con esta prédica. Es una verdad de Dios, una verdad bíblica. Dios existe y Él tiene poder para sanar, para liberar, para responder, para levantar al descarriado y transformar al descarriado. Darle nueva vida a una iglesia que esté muerta. A una iglesia que haya caído de la gracia. Una iglesia conformada a sus pecados, a su vida religiosa. Gente que ha descuidado su vida. Una iglesia que no es la iglesia que un día se levantó en la presencia de Dios. Dios tiene poder para restaurarla. Dios puede restaurar una iglesia caída. Puede restaurar familias hechas pedazos, matrimonios hechos pedazos. Hijos hechos pedazos por el diablo, por el pecado, por los vicios y por todo. Dios quiere responder a la iglesia y decirle que Dios es la respuesta de nuestra familia. Es la respuesta de nuestra casa. Dios puede rescatar a nuestros hijos de donde estén metidos. Dios puede sacarlos de allí. No es el diablo que los va a tener casados y agarrados allí. El diablo, en el nombre de Jesús, se le pueden quebrar los dedos, hermanos, con el poder de Dios, y soltar a la gente que tiene amarrada y atada allí. De donde se encuentren. Si tenemos familiares en la brujería, familiares metidos en pecado, en la prostitución, en los vicios, hechos pedazos por el pecado, confundidos por todo, debe verse como una necesidad en nuestras vidas. Y venir ante el Señor y decirle: Señor, esta es mi batalla. Señor, esta es mi lucha y por ello voy a pelear en tu nombre. Y comienza, yo le voy a decir que Dios puede sorprenderte con cosas grandotas, con cosas inmensas. Puede hacer cosas grandes el Señor esta noche. Te vas a ir a tu casa, pero con esta palabra. El Dios de esta iglesia no es un Dios muerto ni tullido. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios está sobre la iglesia. Y sobre aquel que ama a Dios, Dios le ama también, y Dios está allí con esa persona. Démoslo a conocer en esta comunidad, hermanos. Démoslo a conocer en la casa, en el barrio, en nuestra vida, a nuestros hijos, a la familia. Dígaselo, grítelo, que lo vean, que lo miren. Para concluir, solamente retomando esta lectura, 2 ciegos reciben la vista, conscientes de su problema, conscientes de su necesidad. Esa era su necesidad. La tenían allí. Sabían lo que pasaba en ellos. Inmediatamente se presenta Jesús. Y en Mateo 9:28 dice: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aleluya. Un aplauso de verdad, si lo pueden dar, porque algunos ya hasta perdieron su verdadero aplauso espiritual para Dios. Denle aplauso a Dios. No pierdas esa bendición, hermano, no la pierdas. Celébrale al Señor si no puedes celebrarlo de otra manera. Por tu fe se ha hecho. Esta noche le hago la pregunta con la cual entré con el tema. ¿Ya conoces tu necesidad? No te vayas lejos hoy. Habla con Él. Él puede ayudarte esta noche. Hermano, quiero invitar esta noche a gente al altar a que vengan a Dios por lo que saben y entienden que deben venir a hablar con Dios. Quiero invitarte a una oración esta noche. Quiero orar por ti también. Hay una bendición de Dios en esta noche en este lugar. Sin señalar a nadie, ni se señale a usted mismo. Usted se conoce. Yo quiero invitar a que vengas al altar por tu necesidad, si las conoces. Esta noche Dios va a reforzar tu fe. Esta noche el Espíritu Santo lo va a tomar en cuenta, porque no puede defraudarnos si nos manda una promesa a esta iglesia. Si nos manda una palabra, Él no puede defraudarte. Esta noche es una noche tuya. Dios te convocó para que vinieras a escuchar su voz. Y es un sábado, no es ni domingo. Es que Dios te trajo esta noche a su iglesia.
No te preocupes que por tantas cosas tú conoces que Él. Venga al blanco con el Señor. El Señor quiere una muestra de fe. A Él le gusta que le mostremos la fe. Aunque Él conoce nuestra fe, pero le gusta que la testifiquemos. Que demos testimonio por ella. Por eso es que dijo, por vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Si hay gente allí en la congregación, yo quiero invitarlo